Seguimos con el aprovechamiento de los recursos desde la depuradora. Esta será la sexta y última de las sesiones de hoy y tiene por título Al agua le saco chispas, recuperación de recursos en depuración, y será moderada por Eduardo Ayesa de CEIT. Eduardo Ayesa es investigador principal en el Centro Tecnológico CEIT y profesor colaborador en Tecnum, la Universidad de Navarra. Lleva más de 30 años desarrollando proyectos de I+D+I en el sector del agua. Adelante, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Jaime. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Ya invito a pasar a los ponentes de la sesión, que seré yo mismo, y luego Rubén García Tirado, de FACSA, Elena Zuriaga, también de FACSA, y Arvid, de Aqualia. ¿De acuerdo? Recordad todos también que desde que empiece ya la sesión tenéis la posibilidad de indicar las preguntas relacionadas con las ponencias en la aplicación del Congreso. Bien, pasamos a la primera de las presentaciones. De acuerdo. Bien, en la primera de las presentaciones voy a hablar sobre la recuperación de estruvita en las estaciones depuradoras de aguas residuales utilizando subproductos de la industria minera, en concreto de la calcinación de las magnesitas. Es un trabajo que, como veréis, ha sido una colaboración entre el Centro Tecnológico CEIT, la Universidad de Barcelona, una empresa minera, Magnesitas de Navarra, y NILSA. Bien, solamente un par de datos, unas pinceladas en la introducción, porque yo creo que es un tema conocido por todos. La problemática, o yo diría incluso la paradoja del fósforo, que por una parte sabemos que es escaso, viene de una roca fosfórica, ahora mismo hay una cierta escasez y se ve que se espera que en las próximas décadas esa escasez va a ser cada vez más grave, ¿no? Y paradójicamente, ese fósforo que muchas veces está en exceso en las aguas residuales, lo que nos provoca son dos problemas. Uno en la propia planta, problemas operacionales, como veis ahí en la figura a la derecha, pues obstrucción, precipitación, digestores, es un problema típico, creo que muchos de vosotros conocéis. Y por otra parte también en los medios receptores, pues lo que puede provocar es la eutrofización y degradación del medio. Bien, existen alternativas para recuperar ese fósforo, yo creo que también son conocidas, quizás la más conocida es la precipitación de la estruvita, ¿no? El fosfato de magnesio y de amonio, que se ha visto ya, se ha desarrollado tecnologías y se han visto también que pueden ser viables para algunas plantas, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño, sobre todo si son grandes plantas, o incluso pues, la tecnología de tratamiento, ¿no? Si hay eliminación biológica de fósforo, pero que quizás ha estado limitada un poco en su aplicación por limitaciones normativas. Sin embargo, lo que vemos ahora es que nos encontramos en un contexto diferente, ¿no? Creo que es un contexto ahora de una oportunidad mayor porque el contexto legislativo está cambiando y porque luego también, pues, evidentemente, hay un interés por parte de todas las operadoras, por parte de todos los gestores, en introducir pues, estrategias de economía circular en la gestión de las aguas residuales y de saneamiento. Pensamos que para que esto se generalice una implementación mucho más extensiva de este tipo de estrategias de recuperación, es importante, primero, mejorar la viabilidad técnico-económica de las diferentes alternativas de recuperación de nutrientes, y también es importante explorar cuáles son las soluciones técnicas más apropiadas para esa implementación un poco a medida, ¿no? Dependiendo del tipo de tecnología y tamaño de la planta. Bien, con esa idea nace el proyecto Magnifos, que ahora comentaré. La idea de partida es muy sencilla. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto. Esta es la depuradora de Tudela, en Navarra. Y ahí, por ejemplo, si queremos recuperar estruvita, pues vemos que la viabilidad económica en una planta pues, de tamaño pequeño o mediano está limitado muchas veces por los costes de adición del cloruro de magnesio o incluso también del hidróxido sódico necesario pues, para elevar el pH a la concentración necesaria para la precipitación, a la concentración óptima, ¿no? Al pH óptimo. Entonces, por otra parte, pues unos kilómetros más arriba, en la zona de Pamplona, tenemos una industria como esta, que es Magnesitas de Navarra, que genera subproductos con alto contenido de magnesio, son óxidos de magnesio que vienen, repito, de la calcinación de la magnesita y que en principio tienen un cierto problema porque deben de ser valorizados y sabemos que su disolución libera magnesio y además eleva el pH, con lo cual podríamos ahorrar quizás la utilización de hidróxido sódico. Entonces la pregunta es, ¿nos planteamos la depuradora de Tudela como una estación
de recuperación y revalorización de recursos, de tal manera que podamos, por una parte, utilizar ese subproducto de la industria minera, por otra parte, eliminar el fósforo, y por otra parte obtener un producto, un fertilizante que pueda tener un valor comercial, ¿no? Entonces, de ahí nace el proyecto. El objetivo general del proyecto es diseñar, desarrollar y validar soluciones para recuperar fósforo de las aguas, a la vez revalorizando subproductos industriales que tengan contenido de magnesio. Esto lo hemos enfocado en 3 retos. Primero, explorar fuentes alternativas de ese magnesio. Segundo, hemos visto que era interesante tener herramientas que nos permitan analizar y optimizar el flujo de fósforo en la depuradora. Y tercero, ver si es posible mejorar el diseño y operación de los reactores en función del tipo de aplicación. Para eso se ha trabajado combinando trabajo experimental a escala de laboratorio, piloto y real, con herramientas de modelado matemático y simulación, que es un poco la metodología que utilizamos habitualmente en CEIT. Es un proyecto relativamente largo porque tiene bastante validación experimental. Empezamos en mediados del 20 y acabaremos a final de este año. ¿De acuerdo? Los socios del proyecto tenemos por una parte NILSA, que es un gestor que tiene ya alta experiencia en proyectos de I+D+I y también en la operación de plantas piloto. Como dije antes, Magna, que es la empresa productora de magnesitas, la Universidad de Barcelona, que trabaja con ellos también y que son expertos en tecnologías de precipitación, y el CEIT, que además de trabajar en el proceso de precipitación, pues también aporta las herramientas de modelado matemático y optimización de procesos. Es un proyecto que nos lo financiaron dentro de la convocatoria Retos Colaboración. Bien, con respecto al primer reto, se ha trabajado utilizando diferentes subproductos, PC8, que es en el argot de la industria minera, con diferentes combinaciones y diferentes concentraciones de óxido de magnesio y de otros elementos, y se ha trabajado, como veis aquí, pues a nivel de plantas pequeñitas de laboratorio, diferentes plantas piloto, tanto con lecho fluidizado como con mezcla completa, con diferentes tamaños, etcétera, y se ha avanzado también en el modelado matemático y la simulación de las dos partes. Primero, la disolución del PC8, donde obtenemos el magnesio, y por otra parte también la precipitación de los compuestos de fósforo, bueno, pues que dependiendo del pH y dependiendo de las dosis estequiométricas o algo más altas, etcétera, se obtenían otro tipo de compuestos, no solamente estrubita. El segundo de los retos, analizar el flujo de fósforo en la DAR. Hemos visto que era muy útil utilizar modelado integral de plantas. En CEIT tenemos librerías, Plan Y Model, de todos los elementos de una planta, y entonces hemos simulado el flujo de fósforo a través de todos los elementos de la planta y estimamos la estrubita recuperable en diferentes escenarios de carga, operación, temperatura, etc. Además del análisis de masa, podemos también meter curvas de coste y analizar entonces los costes y la calidad efluente. Es una metodología que está contrastada, aparece aquí la referencia, si lo queréis ver, de una aplicación que se hizo pues, ya hace unos años con una empresa Veolia y para el caso de recuperación de estrubita en la DAR de la Sur, en Madrid, que es una depuradora que está muy preparada para eso, ¿no? para poder recuperar por el tipo de tecnología y el tamaño, ¿no? Bien, y lo tercero de los retos, que me supongo que aquí no funcionará el vídeo porque no tengo la tecla, pero bueno, básicamente hemos analizado un poco el diseño y la operación de los reactores utilizando simulaciones de dinámica de fluidos computacional. Seguramente estáis familiarizados con ellos. Entonces, la parte hidrodinámica nos ha permitido analizar pues, posibles zonas muertas para diseño o incluso también cuáles son los caudales de recirculación óptimas que, por una parte, tenemos que conseguir, ya sabéis, que el polvo que se va formando esté en suspensión y, por otra, que no suba, que no vaya por arrastre, que no se escape por el efluente. Entonces, jugar un poquito con qué tamaño tenemos y qué velocidad de recirculación podemos trabajar. Pero además, un tema que ya es un poquito más avanzado, hemos introducido reacciones químicas también al modelo CFD, que entonces nos permite estudiar la disolución del producto industrial que hemos introducido y también la precipitación comparativa de diferentes especies sólidas que pueden precipitar, repito, en función de las dosis de estequiometría y del pH. Bueno, mira, ahora ha empezado a andar. Vale, bueno, pues conocéis perfectamente este tipo de simulaciones. Bien, ¿qué resultado nos está saliendo? Bien, son resultados todavía preliminares, nos quedan los últimos meses, pero es cuando más resultados se obtienen normalmente en un proyecto. Entonces, hemos visto que es viable utilizar subproductos de magnesitas como fuente de magnesio y que reduce significativamente los costes. Tanto evitamos el crudo de magnesio, pero también evitamos la necesidad de regular el pH con reactivos. Hay que tener en cuenta también que el resultado es un producto no puro, es decir, aparece una mezcla de diferentes óxidos de magnesio y estrubita, cuyo interés y aplicaciones habrá que analizar. Es decir, a lo mejor no se puede obtener un producto directamente vendible, sino que bueno, hay que analizar con empresas de fertilizantes qué interés tendría, etcétera.
Hemos visto también que son útiles las herramientas de modelado para predecir la recuperación de fósforo en la SEDAR y se pueden analizar pues, muchos factores, ¿no? Es decir, para diferentes cargas de fluente, la presencia de calcio, que sabemos que siempre pues, provoca precipitaciones que a lo mejor a veces no son del todo deseadas, tecnologías de tratamiento, estrategia operacional, etc. Y para terminar, ¿qué líneas de trabajo futuros? Pues creo que se puede avanzar a la hora de digamos, promover esta generalización. Se puede trabajar en la disolución de los óxidos de magnesio procedentes del residuo industrial, completar los estudios agronómicos que ya se vienen haciendo, simplificar la herramienta de modelado. Creemos que se puede hacer una herramienta de modelado específicamente dirigida a analizar muy rápidamente el potencial de recuperación de fósforo en una planta, a lo mejor sin hacer un modelo tan complejo como el que habéis visto en el paper ¿no? Y por último, es importante también avanzar en cuáles serían las tecnologías más adecuadas para pequeñas plantas. A lo mejor no tenemos que trabajar con lechos fluidizados, sino que podemos trabajar con otras tecnologías más sencillas, de mezcla completa, etcétera. Y bueno, esto era simplemente lo que quería comentar, unos cuantos flashes. Estamos por aquí, tanto Beñar El Duaye, que yo creo que le conocéis porque ha presentado esta mañana, Jairo también está involucrado en el proyecto, y yo pues para intentar responder. Y aquí tenéis alguna fotografía de cómo va evolucionando los cristales de struvita por crecimiento, agregación, etcétera. Y esto sería todo. Vale, perfecto. Muy bien, ahora recupero mi papel de moderador y entonces invito a que suba a la presentación a Rubén García Tirado. Bien, Rubén García es ingeniero químico y máster en Ingeniería Biológica Ambiental, técnico de I+D+I en FACSA, y nos va a hablar del proyecto Bioferes sobre la recuperación avanzada de nutrientes de los lodos de depuradora. Gracias Eduardo por la presentación y gracias también pues a EAS por haber contado con nosotros y al consorcio, en este caso por haber hecho posible estas jornadas. Es que recasco. Como ya ha introducido Eduardo, la ponencia en cuestión va sobre el proyecto Bioferes de recuperación avanzada de nutrientes de lodos de depuradora para la obtención de productos de valor añadido para agricultura, en este caso bioestimulantes y fertilizantes líquidos, ¿vale? Un proyecto que ha liderado FACSA, ¿vale? La empresa a la que pertenezco, junto con las empresas Biovic e Inderen. De forma muy rápida, porque ya nos hemos presentado previamente, ¿vale? Nos hemos juntado aquí las ponencias de FACSA para el final. FACSA somos una empresa del ciclo integral del agua, con sede central en Castillo de la Plana, pero presencia en casi todo el territorio estatal, que gestionan pues desde el abastecimiento a la parte de saneamiento. Por dar otra pincelada, ¿vale?, a otro tema que también se ha introducido ya y que además creo que somos bastante conscientes, el panorama internacional, podríamos decir, en cuanto a escasez y limitación e inestabilidad de recursos esenciales, ya sean energéticos como pues tantos otros, los fertilizantes, ¿no? Estos nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, sobre todo, esenciales para el crecimiento vegetal y de los cultivos, y que en gran medida también dependen, ¿no?, su producción, pues ya sea de materias primas limitadas, ¿no?, como es el caso del fósforo, como de elevados consumos energéticos, como es en el caso de los fertilizantes nitrogenados, que se producen por el proceso de Haber-Bosch, ¿no? Entonces, sabemos que nos encontramos en una situación en la que estos productos siguen siendo cada vez más importantes, pero su suministro se está viendo amenazado y, en este contexto, planteamos efectivamente el proyecto Bioferes para plantear opciones, ¿no?, para su, a partir de los lodos de depuradora, un residuo que creo que aquí todos conocemos, poder recuperar estos nutrientes y acabar valorizándolos como, por un lado, fertilizantes líquidos, ¿no?, soluciones acuosas con alta concentración de estos nutrientes, y por otro lado, bioestimulantes, que para los que no estén tan familiarizados, al final son pues, otros productos agronómicos que en este caso lo que hacen es estimular el crecimiento vegetal pues, mediante facilitar la biodisponibilidad de los nutrientes, etcétera, ¿no? Al final hay muchos tipos de bioestimulantes y muchas formas de estimular este crecimiento vegetal. Ahora veremos en concreto qué tenemos nosotros. Bueno, simplemente nombrar en este punto a la Agència Valenciana de la Innovació,
que ha sido la que ha financiado este proyecto, y a la EPSAR de la Comunidad Valenciana, que ha permitido pues, también su ejecución en sus instalaciones. Por describir muy brevemente el proceso que hemos propuesto, pues aquí vamos a partir, como hemos dicho, de los fangos de depuradora para proponer un concepto de biorefinería en el que aplicaremos principalmente 3 tipos de tecnologías, ¿no? Primero, una digestión anaerobia en doble fase, ¿vale? Para producir biogás, y además vamos a aportar también ecosustratos, básicamente residuos, para enriquecer el digestato en estos nutrientes, ¿vale? Luego, de este digestato haremos una separación sólido-líquido y vamos a las otras 2 tecnologías principales. De la fracción sólida haremos una fermentación en estado sólido, ¿vale? Con una bioaumentación de cepas específicas para darle estas propiedades bioestimulantes, y con la fracción líquida aplicaremos una tecnología, una combinación de membranas para producir el biofertilizante líquido. Es decir, que esto se está actualmente acabando de operar y validar en una planta piloto en la EDAR de Alcoy, en el sur del País Valencià. Comento muy rápidamente los resultados que tenemos hasta la fecha, ¿vale? Porque, como decía, estamos todavía en fase final de ejecución del proyecto. Respecto a la etapa de digestión anaerobia en doble fase, lo que hemos hecho es, pues, bueno, inicialmente, más en fase de laboratorio, estudiar diferentes posibles cosustratos. En concreto, pues bueno, agua de proceso de carbonización hidrotermal de residuos de poda, agua de deshidratación de frutas, de aceite de soja, lácteos, melaza de remolacha, y las hemos caracterizado en términos de contenido de nutrientes y de potencial de producción de biogás. Todo para poder proponer diferentes dietas, ¿vale? Diferentes combinaciones de los mismos para alimentar a los digestores y poder maximizar ya sea el contenido de algunos de los nutrientes de interés o el biogás, en función también de las necesidades del momento, ¿vale? Hasta la fecha, pues bueno, se han probado 3 de las dietas, ¿vale? Que hemos operado en estos reactores pilotos que hemos dicho, donde tenemos un primer reactor acidogénico, hacemos la digestión anaerobia hasta la fase de generación de acidogénesis, generación de ácidos grasos volátiles, y luego completábamos en un segundo en la metanogénesis en un mesófilo, ¿vale? De este modo vimos que podíamos, pues, maximizar un poco la carga de trabajo. Identificamos una serie de parámetros de operación, no voy a entrar ahora en detalle porque se me come el tiempo, ¿vale? Podemos comentarlo, pero bueno, que fuimos identificando, pues, estos parámetros críticos para poder estabilizar los digestores anaerobios en función de cada una de las dietas y los contenidos, ¿no? de las mismas. Respecto a la fermentación en estado sólido, ¿vale? Como habíamos dicho, la fracción sólida de este digestato la vamos a transformar en un bioestimulante. Esto empezamos también con trabajos de laboratorio, en colaboración con el Centro Tecnológico AINIA, en concreto, y bueno, primero se hicieron ensayos in vitro, estudiando diferentes tipos de cepas, un total de 22, y viendo, pues, qué propiedades podían aportar estas cepas a nuestro fango para convertirlo en un bioestimulante. Finalmente, bueno, se seleccionó una del tipo Bacillus, sin entrar en especies en concreto, que tenía, bueno, pues unas capacidades y propiedades interesantes para nuestro propósito. Permitía la fijación de nitrógeno atmosférico, la solubilización de fósforo para que estuviese más disponible y requerir menos aporte externo, etc. Entonces, bueno, se empezaron con los ensayos también a escala de laboratorio, estudiando, pues, primero temas de mezclado, de aeración, ¿vale? Estamos hablando de un compuesto realmente más o menos sólido, realmente es un término medio, pero bueno, temas de agitación y aeración tenían su complicación, luego temas de adaptación, porque sabemos que el fango tiene su propia biomasa que compite con la que nosotros realmente queremos que crezca, se estudiaron necesidades de reinoculación, que al final se quedaron aproximadamente en una vez cada 1 o 2 semanas, y una vez teníamos esto un poco más avanzado, lo pasamos a operar a escala piloto, ¿vale? Un piloto bastante pequeñito, es un proyecto al final de I+D TRL relativamente bajo, y bueno, pero pasamos ya a un reactor de unos 50 kilos de materia húmeda de capacidad y acabamos de acatar las condiciones de operación que veíamos que requería este proceso. De nuevo confirmamos esta necesidad de reinoculación, ¿vale? No hacía falta higienizar, esterilizar el fango, pero sí que de vez en cuando, semanalmente, aportar cierta cantidad de esta cepa bioestimulante para mantener estas propiedades y mantener su concentración entre 10 a la 6, 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro, y bueno, también mantener ciertas condiciones de humedad que más o menos con el aporte de inóculo ya se mantenían. Con estas condiciones la verdad es que hemos conseguido estabilizarlo ya durante más de 120 días, ¿vale?
Y por último, el último bloque de tecnologías, ¿no?, que conforman el proceso Bioferes, como decía, de la parte de la fracción líquida, donde se ha quedado gran parte de estos nutrientes disueltos, pues vamos a tratar de acondicionarlo para convertirlo en un fertilizante líquido con estos nutrientes concentrados. Entonces, lo que hemos propuesto es una combinación primero de ultrafiltración. Cabe decir que primero tiene una pequeña etapa de pretratamiento con un filtro convencional, ¿vale? Pero bueno, básicamente es la ultrafiltración para eliminar materia orgánica, DQO, patógenos y quedarnos obviamente con los nutrientes, en la cual estudiamos pues, bueno, que sí que es cierto que había algunas pérdidas en algunos de los nutrientes, pero mayoritariamente recuperábamos la gran mayoría, ¿no? Entre pues, 60-91% para el amonio, 74% del fósforo y hasta el 90% del potasio, ¿vale? Esto es lo que obteníamos del permeado de la ultrafiltración. Y luego la otra parte innovadora que tiene el proyecto es la opción de aplicar una etapa de contactores de membrana, que básicamente es una membrana selectiva, en este caso al compuesto amoníaco, que tiene que estar en un compuesto no protonado, para poder recuperar en una fase separada, ¿no?, en una fase normalmente enriquecida en ácido sulfúrico, poder recuperar este amonio y recuperarlo en forma de sal, y entonces tener un fertilizante líquido que sea de forma selectiva enriquecido o no en nitrógeno en función de si lo retiramos, no lo retiramos o incluso aportamos estas sales que en momento de no interés hemos retirado. Simplemente comentar eso, que tuvimos resultados de hasta recuperación de más de un 80% del amonio y bueno, entre los diferentes materiales y tipo de membranas empleados nos quedamos con las de teflón y sí que fue necesario un ajuste de pH. Disculpad porque ya sé que me he pasado, pero acabo muy rápidamente volando sobre las conclusiones, que básicamente es decir, pues bueno, hemos podido validar esta propuesta de nueva tecnología de biorefinería a partir de lodos de depuradora para obtener biofertilizantes y bioestimulantes. Se ha visto que se puede incrementar de forma muy interesante, entre el orden de 12 y 347% la concentración de los nutrientes en los digestatos y productos finales. Se han establecido las condiciones de operación para las diferentes tecnologías y bueno, abrimos una nueva puerta, ¿no?, a la economía circular en lodos y la interacción y sinergia agricultura-ciclo del agua. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. La siguiente presentación corre a cargo de Elena Zuriaga. Elena Zuriaga es doctora en Ingeniería y Producción Industrial y es responsable técnico de I+D+I en FACSA. Y Elena nos va a hablar de otro proyecto, del proyecto Life AMIA, o AMIA. Life AMIA, como ejemplo de economía circular en el sector del agua. Adelante, Elena. Muchas gracias, Eduardo, y gracias también a ellas por esta oportunidad para presentar los resultados de este proyecto europeo. Bueno, pues vengo a hablaros del proyecto Life AMIA. Es un proyecto en el que buscamos sobre todo reutilizar agua, pero además biogás y nutrientes. Al igual que mi compañero Rubén, vengo de la empresa FACSA, así que no es necesario comentar nada más. Bueno, en los últimos meses estamos viviendo una época importante de sequía, quitando de estas últimas semanas que ha llovido un poco más. Y el estrés hídrico pues, afecta ya a más del 30% de la población europea. Unido a que el incremento que se espera de demanda de agua pues, implica que tengamos que trabajar en la regeneración y la reutilización de agua. Además, es importante tener en cuenta que en Europa solo el 2,4% del agua se reutiliza, del agua depurada, siendo este valor en España del orden del 11%. Es de destacar que la región de Murcia es una de las regiones que prácticamente casi toda el agua que tratan se depura y es por eso que este proyecto de reutilización se enmarca en la región de Murcia. Si vemos la imagen de la derecha, pues es una modelización del potencial de reutilización de agua que tendríamos en Europa. En este marco surge el proyecto Life AMIA, con el objetivo de reutilizar agua en agricultura, combinando tecnologías de bajo consumo energético. Es un proyecto que se ha llevado a cabo en la depuradora de Alhama de Murcia y donde hemos estudiado la aplicación de la nueva normativa que se aplicará a partir del mes que viene, evaluando la eficiencia de eliminación de contaminantes emergentes y de patógenos.
Además de FACSA, en el proyecto estaban también de socios Sesamur, el Centro Tecnológico o el CEBAS, que pertenece al CSIC, el laboratorio Eurofins y Proma, la empresa inglesa Arbia y la consultora chipriota Atlantis. La tecnología que se propone en el proyecto LifeAmia consiste en una combinación de 3 etapas. Un primer tratamiento biológico, donde además producimos biogás, un segundo tratamiento de microalgas y, por último, un afino con una oxidación avanzada alimentado por energía solar. Aquí podéis ver un esquema de la tecnología donde cogíamos directamente el agua pretratada de la depuradora de Alhama. Además, es de destacar que los nutrientes, tanto el lodo como las microalgas, han sido estudiados por el CEBAS en sus invernaderos para validar las capacidades agronómicas. Bueno, aquí podéis ver en primer lugar el tratamiento que tenemos compacto. Es un tratamiento en flujo ascendente, donde primero tenemos un tratamiento con fango granular tipo EGSB y después, a través de una cámara, se separa el lodo del agua tratada y del biogás y de un separador trifásico, y en la parte superior tenemos un tratamiento aerobio con biomasa soportada con carriers tipo MBBR. A continuación, después de una separación mediante un decantador, tenemos un tratamiento con microalgas, un tratamiento consorcio microalga-bacteria, donde a partir de la luz y del CO2 pues somos capaces de realizar la fotosíntesis de las microalgas y oxidar la materia orgánica. Y por último, en la tercera etapa, contamos con un tratamiento de oxidación avanzada que cuenta con unas partículas llamadas NIEX. Son unas partículas adsorbentes, base grafito, que la ventaja de estas partículas frente a un carbón activo convencional es que son capaces de regenerarse in situ. Aplicamos una baja corriente eléctrica y entonces somos capaces de electrooxidar y mineralizar los contaminantes que han sido absorbidos. Esta tecnología estaba alimentada por placas solares, dado su elevado consumo energético si no hubiera contado con la planta solar. Bueno, en cuanto a los resultados, estudiamos diferentes tiempos de retención hidráulica para optimizar las condiciones de operación, tratando más o menos una cantidad de QO media de unos 630 miligramos litro. Y además es importante destacar que en esta depuradora tenemos bastantes puntas de materia orgánica, porque recibimos bastantes vertidos industriales, y la planta piloto pues, ha tenido que ser capaz pues, de soportar puntas de 1.200 o incluso más miligramos litros de DQO. En cuanto a la eliminación de DQO, pues podemos ver que entre un 75 y 80%, incluso a veces mayor porcentaje, ha sido eliminado en el tratamiento biológico de la DQO. En cuanto a la producción de metano, pues en promedio estamos en torno a un 70% de metano, y en cuanto a producción de biogás estamos en torno a una media entre 180 y 200 litros día. Es de destacar que en estos procesos de tratamientos anaerobios de agua, gran cantidad del biogás se queda atrapado en la fracción líquida, y en este caso no contábamos con un sistema para recuperar este biogás debido a la escala del proyecto, pero sí que estimamos que está en torno al 70-80% de la producción de biogás. En cuanto al tratamiento de microalgas, pues más o menos de media estábamos alrededor de unos 500 miligramos litros de biomasa algal. También hemos trabajado diferentes tiempos de retención hidráulicos, entre 4,5 y 6 días, en función también del periodo estacional que nos encontrábamos. En cuanto a la recuperación de fósforo o eliminación de fósforo del agua residual, pues hemos conseguido, una vez optimizadas las condiciones de operación, hemos conseguido obtener un efluente por debajo de 2 miligramos litro de fósforo. Y en cuanto al nitrógeno, bueno, principalmente la forma que teníamos es amonio, pues también conseguimos un efluente de un agua residual pues, apto para su reutilización.
En cuanto al tratamiento de oxidación avanzada, seleccionamos, después de un screening, determinados contaminantes emergentes, como estos que podéis ver en la imagen, el paracetamol, el nolotil, o antiinflamatorios como el Voltaren, antibióticos y ansiolíticos, y por último, insecticidas y pesticidas. Y lo que hicimos fue comparar el tratamiento Laifamia con el tratamiento convencional de fangos activos de la depuradora. Si comparamos ambos procesos, pues en cuanto a, por ejemplo, el diclofenac o el acetaminofén, pues, o el diclofenac, el acetaminofén y el paracetamol, pues los rendimientos de eliminación son similares, también con el sulfometoxazol, pero sin embargo con el diclofenac o con el, por ejemplo, el ketoprofeno sí que conseguimos valores de eliminación mucho más altos con el tratamiento de oxidación avanzada. Por ejemplo, la venlafaxina, en el tratamiento convencional no somos capaces de reducirlo, y con el tratamiento de oxidación avanzada pues sí que conseguimos unos valores del 78% de eliminación. Bueno, como conclusiones, pues hemos validado esta tecnología durante más de 2 años a escala demostrativa, tratando 12 metros cúbicos día. Y hemos demostrado, sobre todo, es de destacar la reducción que hemos conseguido en la producción de fangos, llegando a valores de reducción del 70% en comparación con un tratamiento convencional de fangos activos. En cuanto a la biomasa que hemos obtenido, tanto el fango como las microalgas, pues hemos demostrado que agronómicamente son perfectamente válidos para ser utilizados como biofertilizantes. La asimilación de nutrientes por parte de las microalgas pues ha cumplido con los requerimientos de calidad que necesitábamos del agua residual. Y en cuanto al tratamiento de electrooxidación, pues ha permitido reducir la cantidad de patógenos y la destrucción de los contaminantes emergentes en mayor medida en comparación con el tratamiento convencional de fangos activos. Por todo ello, pues podemos decir que la calidad del agua regenerada obtenida con el proceso Laifamia es adecuado para su reutilización agrícola. Muchas gracias y cualquier pregunta. Muchas gracias, Elena, por la presentación y también por la manera en que os estáis ciñendo al tiempo. Y vamos a pasar ya a la última de las presentaciones. Va a correr a cargo de Arvid. Arvid es doctor en tecnología ambiental por la Universidad de Cádiz y desde 2014 es responsable del área de sostenibilidad dentro del Departamento de Innovación y Tecnología de Aqualia. Nos va a hablar hoy del proyecto Fénix y las soluciones que propone para la regeneración y recuperación de recursos. Adelante, Arvid, cuando quieras. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Gracias a EAS y al consorcio por habernos incluido en estas magníficas jornadas. Y bueno, yo voy a intentar presentar en 9 minutos, espero no pasarme, a pesar de ser el último. Voy a intentar presentar un poco el proyecto LifePhoenix, que como adivinarán por el título del proyecto, está focalizado en darle una segunda, tercera, infinitas vidas al agua residual, ¿no? O sea, es un proyecto que está focalizado 100% en la regeneración y la reutilización de aguas residuales. Empezó siendo un proyecto en el año 2019 y bueno, ahora mismo pues, ha dado paso a algo mucho más grande, que es la plataforma Reusa o Hub Reusa, que intentaré presentar muy brevemente. Como soy el último y sé que desde las 9 de la mañana hasta ahora es muy duro, he intentado no poner ningún resultado y el año que viene, si vuelvo, pues contaré resultados. El objetivo, bueno, como soy el último, lo bueno que tiene es que me han hecho pues, de introducción pues, la mayoría de los compañeros que han presentado ahora, ¿no? No voy a hablar del estrés hídrico, ni voy a hablar de la sequía, ni voy a hablar del cambio climático, porque ya se ha dicho todo, y voy a ir directamente al grano, ¿no? La necesidad de regenerar las aguas residuales, ¿no? La compañera acaba de comentar que la media europea de reutilización está en un 2,4%. En España somos líderes europeos, estamos entre un 7 y un 10, o entre un 7 y un 13. ¿No? Una cosa es la capacidad que tenemos de regeneración y otra cosa es la realidad cuánto regeneramos, ¿no? A nivel nacional creo que estamos hablando en torno a menos de 400 hectómetros cúbicos, ¿no? En nuestras redes de abastecimiento perdemos pérdidas totales, ¿no? Las aparentes y las reales, 1000 hectómetros cúbicos al año en nuestras redes, ¿no? España es líder, pero aún así es poco y es un 7%, pero tenemos un reto tremendamente importante que ya tenemos que cumplir, que es el nuevo reglamento europeo, el 741, aprobado el 25 de mayo del 2020 y de aplicación a partir del 26 de junio del 2023, donde endurece muchísimo
el Real Decreto 1620, ¿no? No solo en los E. coli que tenemos que conseguir y que además nos mete el parámetro de DBO, la turbidez mucho más restrictiva, sino que nos mete el parámetro de validación de las instalaciones, ¿no? Los indicadores de virus y protozoos son un reto tremendamente importante que tenemos que cumplir y son parámetros muy duros que nos ponen los parámetros de validación para la calidad A, que es la más restrictiva, pero realmente es aplicable para cualquier instalación, aunque no vayamos a ir a la calidad más restrictiva, que es la A, la B, la C y la D, pues da igual, hay que validarla para esos parámetros que, insisto, en términos de indicadores de virus y protozoos, pues nos van a obligar a matar moscas a cañonazos, ¿no? Y luego, como nuevo regalito de la Comisión, es la revisión de la Directiva de Depuración de Aguas Residuales, que bueno, se va a aprobar en 2024, donde ya, además de obligar a tener tratamientos terciarios en 2030, si no recuerdo mal, en poblaciones superiores a 100.000 habitantes equivalentes, ya nos habla de tratamientos cuaternarios. Cuidado, estamos reutilizando un 2,4% a nivel europeo y ya tenemos que tener tratamientos cuaternarios en nuestras depuradoras. Todo eso alcanzando la neutralidad energética en 2040 en el ciclo integral del agua. O sea que tenemos unos retos bastante importantes, ¿no? Es por eso que nosotros en Aqualia, ya antes de que se aprobase ese reglamento, empezamos a trabajar en intentar garantizar la regeneración y la reutilización de las aguas residuales para todo tipo de tamaño de población. Al igual que en depuración de aguas residuales debe de haber soluciones para pequeñas poblaciones y soluciones para medianas y grandes, porque la capacidad técnico-económica son totalmente diferentes, entendemos que en regeneración y reutilización debe de ser así también, ¿no? Por lo tanto, estamos trabajando en desarrollar tecnologías o mejorar existentes tecnologías para medianas y grandes, las hemos englobado ahí todas, soluciones para pequeñas y también estamos trabajando junto con la Diputación de Almería, con la Confederación del Guadalquivir y Aguas de Portugal en diagnosticar las que ya están, ¿no? Ese 2,4% a nivel europeo y ese 7% a nivel nacional, queremos diagnosticarlas y desarrollar un sistema de toma de decisiones para ver cómo están, para cumplir ese nuevo reglamento tan duro, ¿no? Pues esto es el concepto INTEXT, los objetivos están ahí a la derecha. Lógicamente, queremos, el reglamento, no lo he dicho anteriormente, el 741, regula ahora mismo solo el uso en agricultura. Seguramente en 2025-2028 ya nos vendrá el reglamento europeo para los usos en otras aplicaciones, industriales y recreativos. Entonces, en agricultura, como lo que queremos es vender ese agua o que se la lleve un agricultor, los OPEX son fundamentales. Sobre todo, insisto, con los límites tan restrictivos que nos ha puesto el nuevo reglamento, ¿no? Por lo tanto, reducción de los costes de operación tremendamente importantes. Es por esa razón, bueno, primero, reducción de los OPEX, tenemos varias acciones focalizadas. Lógicamente, también pensamos en ese momento, en el año 2019, que igual que sabíamos que iba a haber un reglamento para reutilización, también llevamos años escuchando que va a haber tratamientos cuaternarios, ¿no? Que nos iban a pedir eliminar contaminantes emergentes. Por lo tanto, también empezábamos a analizar qué tipos de tecnologías tenemos que instalar en nuestras depuradoras. Pues bueno, Bill Gates ya habla de las bacterias resistentes a los antibióticos. Si lo dice Bill Gates es que debe de ser verdad. Queremos eliminar contaminantes emergentes y microplásticos. ¿Cómo reducimos los OPEX? Pues nosotros hemos considerado que una parte más importante son los pretratamientos. Este puntero es enorme, ¿eh? Los pretratamientos. Aquí tenemos distintos códigos de colores, ¿no? Este es el esquema en el que empezamos a trabajar en el año 19. En amarillo, pues tenemos procesos de decantación lastrada, flotación per aire disuelto, lógicamente coagulación, floculación. Aguas abajo tenemos un bastidor de tecnologías de filtración en continuo y biofiltración y discos convencionales. También hemos incluido tecnologías convencionales. Y esos pretratamientos aguas arriba los queremos comparar con algo que sabemos que va a funcionar sí o sí, que es una barrera física, por lo menos para regenerar. Ya para emergentes es otra historia, que son las membranas de ultrafiltración, ¿vale? Todo esto son pretratamientos antes de la etapa de desinfección y oxidación avanzada. ¿Cuál es el objetivo? Pues intentar tener un agua con la mejor transmitancia posible y lo más limpia posible aguas arriba, para que luego aguas abajo, la dosis de ultravioleta, las chispas que necesitamos meter en nuestro sistema de desinfección, pues sea lo más pequeño posible, ¿no? Para que al final los euros por metro cúbico de agua pues se la lleve realmente un agricultor, ¿no? Bueno, es una planta flexible, multibarrera, donde simplemente abriendo y cerrando válvulas, pues somos capaces de probar distintas combinaciones. Como la mayoría son procesos físico-químicos, pues prácticamente en 20 minutos ya empezamos a tener resultados, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos probar coagulación, floculación, una decantación lastrada y filtros de tela convencionales combinados con ultravioleta.
cerrando y abriendo válvulas, coagulación, flotación por aire disuelto, más un filtro de lavado en continuo, más un ultravioleta. En fin, con esta planta no solo queremos llegar a la calidad A que nos pide un nuevo reglamento, sino que nosotros hemos ido un paso más adelante. Queremos ir a calidades mucho más restrictivas, que no sabemos si algún día pasará o no, como el uso potable indirecto, ¿no? Esas son las soluciones para las medianas y grandes, y también estamos trabajando en soluciones para las pequeñas, ¿no? Basadas en sistemas de bajo coste, bajo impacto, basadas, entre comillas, en la naturaleza, ¿no? Estamos testando lagunas de microalgas y bacterias, porque las lagunas de microalgas por sí solas no hacen nada, sistemas de flotación de aire disuelto sencillos que hemos desarrollado dentro de Aqualia, humedales artificiales como sistema de clarificación, ultravioleta LED y recuperación de nutrientes, ¿no? Bueno, y también el sistema fotofenton solar, ¿no? Estas son las soluciones para las medianas poblaciones, ¿no? Mucho menos intensificadas. Esto es una visión de la plataforma Reusa que hemos creado en Almería, donde, bueno, podemos ver un raceway chiquitito que hemos instalado de 3.000 metros cuadrados. Este es el más pequeño que tenemos en Aqualia. Tenemos otras 3 plantas y que suman en total unos 65.000 metros cuadrados. Este es uno chiquitito de 3.000 metros cuadrados. Aquí arriba del todo a la izquierda vemos los sistemas intensivos, ¿vale? Intensivos entre comillas, sino las soluciones para medianas y grandes. Y aquí abajo, pues la combinación de tecnologías de bajo coste, basadas un poco en la naturaleza, ¿no? Que es la combinación de las lagunas de microalgas, humedales artificiales y un sistema raceway fotofenton, que no es un raceway para cultivo de algas. Me queda un minuto. Bueno, muy brevemente algunos de los desarrollos que hemos instalado aquí, ¿no? Esta planta es una planta que hemos instalado equipos industriales. El equipo más pequeño trata 10 metros cúbicos hora y podemos llegar hasta los 50 metros cúbicos hora, ¿no? O sea, aquí lo que queremos es sacar realmente, porque el cumplimiento tiene que ser mañana, queríamos sacar datos reales de CAPEX y OPEX, ¿no? Que fuesen representativos. Bueno, esto es una flotación por aire, una decantación lastrada, perdón, donde ya está en operación y estamos cerca de los 50 metros hora, nuevos lastrantes, absorción con carbón activo para eliminar contaminantes emergentes, una flotación por aire y ozono disuelto. También estamos muy cerca de alcanzar los 50 metros hora. No tenemos un compresor, esa es la gran ventaja de este flotador, y podemos tener tanto aire como ozono disuelto para un poco incrementar la transmitancia y empezar a eliminar algo de contaminantes emergentes para los tratamientos terciarios. Filtros de arena al lavado en continuo, en una etapa o en serie, y también estamos testando, pues, en vez de rellenar con arenas de distinta granulometría, lo hemos rellenado con carbón activo activado biológicamente combinado con ozono, ¿no? Ya les digo que esto es para ir un paso más allá de lo que nos pide el reglamento 741, sino queremos ir ya a tratamientos mucho más restrictivos a futuro. La parte de desinfección y oxidación avanzada, como he dicho anteriormente, también queríamos meternos en temas de temas de oxidación avanzada. Estos son algunos de los equipos que tenemos instalados, ¿no? a escala industrial. Por el socio Newland tenemos, lógicamente, tenemos ozono, varios ozonizadores, 2 ozonizadores de 200 gramos hora, 3 torres de contacto, que son las que vemos ahí. Tenemos desinfección ultravioleta, tenemos un equipo validado para MS2 Red, agua oxigenada, y luego también podemos hacer combinaciones para ya eliminar los contaminantes emergentes, ¿no? Tenemos la posibilidad, igual que en el caso anterior, simplemente abriendo y cerrando válvulas, pues combinar ozono con agua oxigenada, ozono ultravioleta, etcétera. Las soluciones para pequeñas poblaciones, así un poquito un esquema de lo que tenemos instalado en Almería. Tenemos un raceway de microalgas y bacterias donde depuramos el agua residual, eliminamos materia orgánica, nitrógeno y fósforo, y llegamos a eliminar entre 2-3 unidades logarítmicas de E. coli, porque es un proceso fotosintético, tiene mucha radiación solar, un pH muy alto, y ya en ese propio sistema empezamos a tener algo de regeneración, ¿no? Lo vamos a combinar con humedales artificiales con distintas configuraciones. Vamos a tener varios equipos ultravioleta LED que los queremos testar, estamos muy interesados. Sí que es verdad que los ultravioleta LED están consolidados en el sector del potable, pero no tanto en las aguas residuales, y lógicamente también vamos a intentar recuperar el fósforo y el nitrógeno contenido en las aguas residuales. Bueno, esto es un poco una visión de la plataforma. Sigue creciendo, tenemos nuevos equipos, tenemos nuevas plantas de ultrafiltración, tenemos un sistema
de desinfección basado en concentradores Fresnel. Estamos a la espera de un equipo de un EDR, una electrolisis reversible, porque al final queremos tener el Disneyland de la regeneración y la reutilización de aguas residuales, ¿no? Muchas gracias. Pedazo de planta. Qué pedazo de planta. Sí, ¿no? Muchas gracias, Arvid, además por el esfuerzo que has hecho en meter tanta información en los 9 minutos. Pero bueno, yo creo que por lo menos son flashes también que el que tenga más dudas o interés pues puede contactar contigo. Bien, pasamos, tenemos un poquito de tiempo para el turno de preguntas. Vamos un poco de retraso, igual hacemos por lo menos una primera ronda. ¿Alguna pregunta desde la sala? Si no, recurrimos al teléfono. Bien, vamos a ver. Comenzamos por Elena, y aquí nos comentan, hablando de la tecnología AMIA, una parte del proceso se realiza con balsas de microalgas, que habéis estado comentando, y bueno, un poco la pregunta muchas veces que está en el fondo de las microalgas. Me ha parecido que requiere mucha superficie, ¿no? Entonces, ¿llega a ser un factor limitante o encaja en los tamaños habituales para los caudales tratados? Es un factor limitante y esta tecnología es válida para depuradoras medianas o pequeñas. Pero bueno, en España la verdad es que la mayor parte de las depuradoras que tenemos son de ese tamaño, entonces pues sí que tiene utilidad. O sea, sería... Pero es para depuradoras, pues en torno a, nuestra estimación es en torno a 2.000 metros cúbicos día máximo, más o menos. Vale, perfecto. Bien, cuando queráis, si queréis levantar la mano, pues si no, seguimos con, en este caso, a Rubén. ¿Se ha estudiado la posibilidad de recrecimiento de los patógenos en el proceso de fermentación en el estado sólido? En el proceso de fermentación en estado sólido, no, justamente en ese no, la verdad, porque lo que sí tiene un poco pensado en ese caso es en el caso de que realmente se sacase a mercado ese bioestimulante, es probablemente primero acondicionarlo con alguna especie de secado solar o similar, que normalmente pues ya te higieniza y te asegura que no van a recrecer estos patógenos. Entonces, en este caso, en este proyecto, no se ha llegado a ese punto, pero no se ha estudiado porque se tiene ese planteamiento. Sí que se ha estudiado en el caso del fertilizante líquido, ¿vale? Se probaron pues, bueno, algunos tratamientos físicos de temperatura y la adición de algunos reactivos, entre ellos los AGVs que se pueden recuperar precisamente del reactor acidogénico en doble fase, y bajando un poco el pH y bueno, la verdad es que con todos los tratamientos que probamos observamos que no hay recrecimiento, no hay actividad biológica después de aplicar estos tratamientos en el fertilizante líquido. Vale, muchas gracias, Rubén. Bien, dejamos un poquito de tiempo para que lleguen las preguntas para la última de las ponencias, para Arvid. Entonces, me pregunto pues a mí mismo, ¿habéis tenido problemas con la disolución del óxido de magnesio en la masa reaccionante para obtener la estrubita? Bueno, problemas, sí es cierto que, bueno, que al final la estrubita va precipitando, pero precipita a veces encima del propio óxido de magnesio, etcétera. Entonces, por eso salen compuestos heterogéneos. Esto yo creo que está muy bien. Esta semana nos acaban de aceptar un artículo en Science of the Total Environment que precisamente analiza, en función de las relaciones, la estequiometría, etcétera, velocidades de disolución e incluso diferentes compuestos. Es decir, si se trabaja solo con los ratios puramente estequiométricos, aparece fundamentalmente estrubita. Si se trabaja con unos ratios un poco en exceso, pues va más rápido, se disuelve más rápido, se recupera más fósforo, pero aparecen otro tipo de compuestos, etcétera. Entonces, si estáis interesados, pues os podemos pasar el artículo. He comentado como puntos a mejora que quizás se podía trabajar para evitar precisamente que precipite encima de los propios óxidos, la posibilidad de disolverlo aparte, separar el óxido y entonces utilizar ya el magnesio ya disuelto, ¿no? Que sería una de las posibilidades quizás de optimizar la tecnología. Bien. Bueno, te comento un poco, Arvid. Has comentado el borrador de la revisión de la directiva, las cosas van a cambiar bastante. ¿En qué manera van a condicionar todas estas soluciones que estáis probando
pues qué soluciones serán las finalmente adoptadas, cuáles de estas se van a caer, un poco el feeling que podéis estar teniendo ya, hacia dónde debemos de ir para intentar cumplir con lo que hemos hablado de neutralidad energética y lo que nos viene en cuanto a tratamientos cuaternarios, etcétera. Bueno, pues no cabe ninguna duda que ahí hay un reto. He intentado trasladarlo en un ratito, pero la nueva directiva va a ser muy dura. Y ya no solo que nos van a obligar a tener tratamientos terciarios y tratamientos cuaternarios en algunos casos, sino que también nos van a establecer límites de nitrógeno y fósforo mucho más restrictivos, tratamientos secundarios en tamaños de población a partir de 1.000 habitantes equivalentes cuando estábamos en 2.000. Por lo tanto, tenemos que replantearnos un poco todo. Respecto a las soluciones que nosotros planteamos, nosotros no queremos sacar de esa planta una mejor, sino que no las vamos a echar a competir entre ellas, sino que vamos a tener distintas soluciones que en función de tu agua de entrada, porque la peculiaridad de esa planta en Almería es que podemos incluso hacer blending, ¿no? Podemos coger el agua de salida de la depuradora, que es buenísima, y podemos incluso ensuciarla un poquito y forzar nuestros sistemas y sacar pues, las mejores combinaciones, ¿no? Podemos hacer trajes a medida en función de tu agua de entrada, de tus capacidades técnicas y económicas y del uso final que le vayas a dar al agua. Ese es el objetivo de esa plataforma. ¿Cuál es la mejor? No lo sabemos. Y realmente es que no los vamos a echar a pelear entre ellas, sino que cada una de ellas tendrá una aplicación determinada para una población determinada, para un cliente determinado. Con lo cual no hay una, como dicen los americanos, silver bullet, ¿no? No hay una solución mágica para todo, sino que cada caso, de hecho ese es el objetivo de esa plataforma, cada caso lo vamos a estudiar por separado. Es verdad que vamos a tener una biblioteca de tecnologías y combinaciones de tecnologías, resultados con CAPEX y OPEX, que van a ser muy, muy interesantes, pero que luego nosotros sí que vamos a intentar darle una solución a cada cliente a medida. Ese es el objetivo de esa plataforma. Muy bien, muchas gracias, Arvid. Andamos ya un poquito fuera de tiempo. Yo creo que si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos, ¿no? Sí, yo creo que ya hemos tenido bastante por hoy, ¿no? Pues acabamos entonces. Esperamos que os haya resultado interesante, que en estos dos grandes bloques que hemos visto entre esta mañana y esta tarde, reto climático y economía circular, hayamos conseguido aportar iniciativas, proyectos y tecnologías que puedan ser soluciones a esos nuevos retos ambientales. Mañana continuaremos, como sabéis, con el bloque dedicado a energía. Gracias a todos los participantes, a vosotros, a los que han participado durante todo el día. Gracias a EAS, por supuesto, gracias al Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya y, por supuesto, a todos vosotros, quietos. Nos vemos en la cena, si queréis, o mañana. Tenéis en el programa y en la aplicación información detallada de cómo ir al restaurante y está muy cerca de aquí. Así que nada más. Agur, hasta luego o hasta mañana.